eres. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Asimismo le invito a que me acompañe en la palabra del Señor. Quiero leer nuevamente ese pasaje bíblico. Asimismo en pie, no deje de alabar al Señor. No deje de adorar al Señor. Bendito tú eres. Y la palabra en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, versos del 7 al 11. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Al Señor que usted le sirve es misericordioso y compasivo. ¿Podrá decir amén? Puede tomar asiento. Recuerde, no deje de alabar al Señor. Hermanos y hermanas, la paciencia es algo que todos en algún momento de la vida se le hemos pedido a Dios. ¿Alguien le ha pedido paciencia a Dios en algún momento? En algún momento. Por eso el título del mensaje de hoy es: hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Y posiblemente usted se ponga como el chico, ¿verdad? El niño de edad. Hay que tener paciencia. Pero la paciencia es algo que casi todos y todas hemos perdido en algún momento de nuestra vida. ¿Habrá perdido usted la paciencia en algún momento? ¿Habrá perdido? Y la paciencia es necesaria en todos los escenarios de nuestra vida. Nuestra vida cristiana es un proceso. Llegas por primera vez a la iglesia, ese primer momento, recibes la palabra de Dios y esa palabra termina en su momento. Pero en ese momento que recibes la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te convence de tu realidad pecaminosa, de tu realidad fuera de Dios, tú tomas una decisión, una primera decisión. Y tú en ese momento, ese es el tucutucu que tú sientes en el corazón. ¿Lo has sentido? ¿Verdad? El tucutucu en el corazón. Y sientes como que las piernas como que te comienzan a temblar. Y este movimiento no es un tic nervioso, simplemente el Espíritu Santo obrando en tu vida, invitándote a que tú te levantes. O si simplemente pues la mano no se puede tener, la levantas. Y esa es una primera experiencia. Pero luego viene un caminar. Y tú comienzas a participar de las actividades políticas. Y comienzas a buscar el texto sagrado de la Biblia. Y comienzas a buscar la Biblia y comienzas a leerla. Y comienzas a disfrutarla y comienzas a deleitarte en cada salmo, en cada pasaje, en las palabras de Jesús marcadas en rojo en alguna Biblia. Y comienzas a deleitarte en todo eso. El beneficio de tener la palabra del Señor. Y comienza que un crecimiento. Yo no puedo pedirle a alguien que todavía está de leche que empiece a comer viandas o que empiece a comer carne, porque es imposible. Todo es un proceso. Y con esas personas hay que ser paciente, ¿verdad? Paciente.
Entonces es importante, ¿verdad?, que sepamos que todo es un proceso. Cuando nosotros nos acercamos al proyecto de construcción, hay que ser pacientes. Yo cuántas veces he molestado a Héctor. Le he dicho, Héctor, y esto, Héctor, ¿y ahora qué viene? Héctor, y viene esto, Héctor me tiene que explicar. Y los muchachos también me tienen que explicar cada detalle, porque yo a veces me pongo impaciente. Pero y esto viene después, y esto viene lo otro, ¿cómo se hace esto y esto y lo otro? Y a veces pensamos que vamos a venir un domingo y el otro domingo ya está todo terminado y vamos a tener los bancos virados. Eso va a pasar, pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Y si no se lleva bien el proceso, ¿verdad?, se daña el proyecto, se daña porque no se siguió el proceso adecuado. Entonces todo es un proceso. El crecimiento y la madurez de un niño es un proceso. A veces yo escucho padres decirle a una niña de 3 años, ya tú eres grande, ya tú eres casi una adulta, ¿por qué haces tal cosa? Compórtate como una niña grande. Y la niña está aprendiendo a hablar. Sería más chiquita, ¿verdad? Eso quiere decir que ya me estoy poniendo viejo, porque si ya pierdo las cosas que hacen los niños. Gracias. Pero todo es un proceso. Todo es un proceso. Porque si no le decimos a esa niña, tú eres, ¿verdad?, tú eres muy grande. Pero cuando la nena le va a decir, ya jovencita, le va a decir, papi, yo quiero guiar, todavía tú eres una niña. Tienes que limpiar el cuarto, tú eres una adulta. Papi, tengo novio, tú eres una niña. Papi, quiero salir con mis amigos, eres una niña. Te comportarás como niña, te harás como niña, te vestirás como niña, usarás traje de encaje como niña y 2 moñitos como niña. Todo es un proceso. Y toda la vida es un proceso y se alcanza la meta con paciencia. Las metas se alcanzan, pero con paciencia. Pero el no ser capaz de entrar en el proceso y vivirlo con calma genera impaciencia. Genera impaciencia. Pero no solamente genera impaciencia, sino que genera grandes frustraciones en nuestra vida y en la de los demás. Hay algo que es importante que nosotros aclaremos. Es que mientras estudiaba el pasaje, meditaba en esto, y es que la paciencia no es pasiva. A veces pensamos que hay que ser paciente, pacientemente esperar en Jehová, y me queda así. No es pasiva ni inactiva. La paciencia en el cristiano es mantenerse activo, haciendo lo que le corresponde hacer en el Señor, a la vez que le permite al Dios del cielo, al creador de todo lo existente, hacer la obra en usted, en ese proceso de paciencia. El libro de Santiago es sumamente interesante, el cual le habla a una iglesia que está dispersa por todos lados a causa de la persecución. Una iglesia perseguida, una iglesia maltratada en injusticia. Y Santiago le aconseja a que sean pacientes hasta la venida del Señor. En otras palabras, hasta que el Señor haga justicia. Porque el Señor hace justicia, ¿sabe? Y es sabrosa, es buena la justicia de Dios. Y el pasaje comienza con una ilustración muy hermosa, una ilustración de un labrador. Y el labrador es paciente en cuanto a esperar el precioso fruto de la tierra. Y aguarda con paciencia el proceso, no lo adelanta. Nosotros nos comemos muchos frutos adelantados, ¿verdad? Y muchos pollos con hormonas y todas esas cosas, y los daños que generan y las cosas que hacen. Pero no lo
dice que espera que la siembra reciba la lluvia temprana. En Israel, la lluvia de otoño, que viene en los meses de octubre y noviembre, poco después que se siembra el grano, y la lluvia temprana en el oriente era y es necesaria para que germinara la semilla, para que germine la semilla con todos sus fertilizantes y todo lo que genera. Hermanos y hermanas, si la lluvia temprana no se da, no llega, el brote verde no surgirá. Todo es un proceso. Si la semilla no pasa por el proceso de la lluvia temprana, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. ¿Está conmigo? Parece que algunos no están conmigo. Hay que tener paciencia en el proceso. Hay que tener paciencia en el proceso. Pero también dice algo más. Dice que el labrador espera la lluvia tardía. Y la lluvia tardía se da en marzo y abril, justamente antes de la cosecha. Y esta lluvia es la que madura la cosecha de la tierra. Hay que ser paciente, ya que la lluvia temprana produce conversión. La lluvia tardía, alabo al Señor por esto que voy a decir. La lluvia tardía desarrolla en cada uno de nosotros y nosotras un carácter semejante al de Cristo. Seamos pacientes en medio del proceso. Santiago exhorta algo más, y es alinear los corazones, los sentimientos, los pensamientos. En otras palabras, es importante que en medio de la tribulación, que en medio de las aflicciones, que en medio de lo cotidiano, que en medio de las legislaciones, que en medio de los anuncios del impuesto del valor añadido, que en medio de la crisis de transporte, que en medio de las legislaciones, que la era la primera institución afirmada por el mismo Dios en matrimonio, la iglesia, que somos tú y yo, la iglesia, nosotros, podamos esperar con paciencia la venida del Señor. Podamos esperar con paciencia la justicia del Señor en nuestras vidas. Santiago le está dando este consejo a la iglesia, como bien dije, que estaba dispersa, que estaba siendo perseguida. Y nos muestra esto, que en la iglesia habían personas que ya no estaban siendo pacientes, que habían personas desesperadas, al igual que escuchamos cristianos desesperados por la injusticia, por las leyes, por el gobierno, por las noticias que escuchamos, desesperados totalmente. ¿Sabe lo que produce ese desespero y esa impaciencia? Olvidarnos de las promesas de Dios. Si hay algo que yo estoy más que seguro, que el Dios que yo le sirvo es un Dios que promete y cumple. Un Dios que no ha cambiado. No ha cambiado, es el mismo. Es el mismo. Tal vez tú cambias, yo cambio, pero el Dios que yo le sirvo no cambia, no cambia. Entonces, ese desespero hace que nos entreguemos a nuestra realidad y no a la realidad de Dios. Nos hace olvidar
Y es lo que nos presenta el pasaje en Santiago. Nos hace olvidar a aquellos que estuvieron antes que nosotros, que también sufrieron. Nos hace olvidarnos, ¿verdad?, de la aflicción y la paciencia de los profetas. Nos hacen olvidar la perseverancia de Job. Nos olvidamos de Esteban, quien fue apedreado. Nos olvidamos de Policarpo en el primer siglo, mártir. Nos olvidamos de Juana de Arcos y de tantos otros, los cuales deben ser modelos. Todos ellos tenían algo en común. Todos ellos tenían algo en común. Tenían su mirada puesta en el Señor. Tenían su mirada puesta en Dios. El Dios que es misericordioso y compasivo. Cuando usted y yo somos pacientes, conocemos aún más los atributos de misericordia y de compasión por parte de Dios, porque comenzamos a intimar con Dios. Y yo quisiera cerrar con estos versos del capítulo 1 mismo del libro de Santiago, versos 2 al 4. Dice: hermanos míos, estimen como la mayor felicidad el tener que soportar diversas pruebas. Usted va a pasar por pruebas. No porque hay un Dios morboso que está haciéndole pruebas y haciéndole la vida de cuadrito. Es porque cuando usted le sirve al Señor hay consecuencias de vida. Hay señalamientos cuando usted quiere hacer las cosas bien en Dios. Se van a levantar pruebas, seguro son pruebas. Y ahí usted va a decir: miren, ¿en quién he creído? Soportar diversas pruebas. Ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a tener paciencia. En medio de la prueba comenzamos a confiar, porque yo comienzo a intimar con Dios, comienzo a relacionarme con Dios. En medio de la prueba y la situación difícil, yo puedo confiar en quien he creído. Yo puedo afirmar en quien he creído. Yo puedo decir: mi Dios es un sanador. Mi Dios, por eso es que usted escucha, Él es el médico por excelencia. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir amén? Aleluya, aleluya. Mi Dios es juez. Mi Dios sacó la cara por mí en el momento más duro de la vida. Mi Dios es mi defensor. Cuando me sentía sola y perseguida, abatida o abatido o perseguido, Él sacó la cara por mí. Mi Dios es mi padre y mi madre, porque aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Aleluya. ¿Habrá alguien que pueda decir gloria a Dios? Amén. Amén. Gracias, Señor, porque me recogiste. Es lo que hace Dios. Pero con paciencia en medio de la prueba podemos creer en Él. Ustedes aprenden a tener paciencia. Que la paciencia, dice el texto, los lleve a la perfección, a la plenitud, a ser completos. Que ese proceso de prueba nos perfeccione en el Señor. Y dice algo muy interesante en esta versión: así serán hombres y mujeres auténticos, sin que les falte nada. Hay gente por ahí viviendo con caretas. El pueblo de Dios no puede utilizar caretas. Hay gente por ahí viviendo doble vida. El pueblo de Dios vive una vida en Él. Hay gente por ahí queriendo ser clones, queriendo imitar a tantas personas. El pueblo de Dios es auténtico. Tú eres auténtico. Y el proceso de saber esperar
el proceso de no desesperarte va a generar fuerzas contrarias contra ti. Pero tú puedes seguir caminando. Tú puedes seguir caminando. Es decir, yo sé en quién he creído. Yo sé hacia dónde voy. Yo sé que la promesa del Señor, aunque se ha tardado para algunos, todavía es real. Todavía es real. Que yo pueda afirmar en medio de mis tribulaciones de vida, en medio de la persecución, en medio de la situación que vivimos, podamos afirmar que el Señor viene, que el Señor vive, aleluya, que el Señor viene por su pueblo, que el Señor viene por su iglesia. Que nuestra esperanza esté en el Señor en todo momento. O eres veleta o eres brújula. La veleta se la lleva el viento y no es el soplo de Dios, cualquier viento. La brújula sabe hacia dónde va. La brújula no crea caos, sino que señala dirección correcta. Tú has sido llamado y llamada a ser brújula en medio del tiempo. La enfermedad te ha desesperado. La situación matrimonial te tiene loco. La situación financiera, cuando sacan el papelito ahí en la TH, dice esto está peor que ayer. Con paciencia, un día a la vez. Cada día tiene su propio afán. Un día a la vez. Peleamos un día a la vez. Caminamos un día a la vez. Nos esforzamos un día a la vez. Pero Dios quiere que seas paciente y aprendas a esperar en Él. Yo no sé si hoy tú te quieres llenar de esa paciencia. Eso es un reto, porque genera pruebas. Pero yo no sé si tú quieres, pero alcanzar la perfección. Yo no sé si tú quieres, pero te lleva también a que te distingas como un hombre, una mujer auténtico y auténtica delante de Dios. Habiendo dicho eso, permite a Dios que te sostenga y que te ayude a tener paciencia. Si hay alguien en esta hora que necesita ser paciente, miren, en tantas áreas. Paciente con nuestros hijos, paciente con nuestro amado, con nuestra amada. Paciente con los empleados. Paciente con él mismo, con ella misma. Yo te invito a que pases al altar. Mientras entonamos el cántico, mira, el altar va a estar abierto. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti. Así que le invito a cerrar sus ojitos ahí y cantemos al Señor.